¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí, todas las noches, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que sepas realmente lo que ocurre en nuestro país. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Derrumbe Económico. Una vez más, la realidad, los números del INDEC le dan un terrible cachetazo, un baño de realidad al relato del gobierno. Una vez más, los números en rojo y decadentes de la economía macrista destruyen el relato mentiroso del gobierno sobre brotes verdes, recuperación económica, de empresas que cierran, empresas que abran, según el ministro de la Producción, Dante Sica. La verdad que nunca, como en los últimos 15 años, la Argentina ha estado tan mal como durante este gobierno. Y eso se ha visto hoy en los datos del INDEC, que reflejan que la desocupación creció por primera vez en los últimos 15 años a 2 dígitos. Macri también lo ha conseguido. Este gobierno, que después saca de la galera relatos acompañados del periodismo oficialista mentirosos sobre la realidad. El ministro Sica, que acaba de decir esta semana, ya se empiezan a ver signos de recuperación. La actividad económica en el primer trimestre de este año se vuelve a derrumbar. Por eso nos acompañás con el hashtag Derrumbe Económico, para hacerle notar al gobierno el baño de realidad que se debe dar y dejar de lado los relatos mentirosos que todos los días inventa y que la realidad dramática. Estamos hablando de casi 2 millones de argentinos, de hermanos nuestros, hoy desocupados. Y casi 2 millones de subocupados. Fíjese qué cifra, entre desocupados y subocupados, casi 4 millones de personas con problemas en la Argentina. Y a esto hay que sumarle el aumento de la pobreza, de la indigencia, de los sueldos que no alcanzan, de la mala alimentación, un combo explosivo que está dejando el gobierno de Mauricio Macri. Combo explosivo que nos está dejando este gobierno que fracasó económicamente y a nivel institucional. Y a nivel institucional, fíjese, la Corte ha tenido que salir hoy a advertir, a ponerle límite a los jueces, a decirle, señores, basta del festival de escuchas ilegales. Señores, terminen ustedes y los periodistas oficialistas con la ilegalidad que están haciendo de este festival de escuchas, metiéndose en la vida privada de presos, de personas, rompiendo el secreto profesional como nunca antes se había visto en la Argentina entre presos y sus abogados, rompiendo con todas las normas. Es decir, ojo, la Corte también tiene su culpa, porque la Corte, que es la encargada de las oficinas de escuchas, tendría que haber parado este festival de escuchas ilegales hace mucho tiempo. Tiene todas las normas para hacerlo. Lo que pasa es que han violentado todos los límites, han traspasado todos los límites de la legalidad. Jueces y periodistas oficialistas, amparados por la AFI y el gobierno, que han hecho del festival de escuchas ilegales un festín que hasta la propia Corte hoy se puso colorada y ha tenido que salir a marcarles los límites y advertirle a los jueces sobre la ilegalidad que están cometiendo. De eso enseguida vamos a hablar con Irina Hauser también. Pero vamos ya
con este derrumbe económico a los números de la realidad, a los que el gobierno no puede desmentir, porque son del propio INDEC. Vamos al dato de la desocupación, que creció a los 2 dígitos, como no ocurre desde hace 15 años en la República Argentina. Macri lo hizo. El número de desocupados en la Argentina: 10,1. Subió 1 punto de la última medición. Ocupados demandantes, 17,5. 2,2 puntos ha subido. Mujeres de 14 a 29 años sufren en un 23%. La desocupación la sufren más las mujeres, ¿qué dato? Entre 14 a 29 años sube al 23,1. Los hombres de 14 a 19, 18,5. Números altísimos que está reflejando. Fíjese, de 14 a 29 años están desocupados. Una generación que está sin trabajo. Por eso la Argentina hoy comienza otra vez a expulsar jóvenes al exterior. Cuando el senador Pichetto dice que si gana un gobierno populista se tira por el balcón. No, senador, antes de tirarse, fíjese de estos datos de la realidad. Fíjese los jóvenes que están expulsando usted y su gobierno con las pésimas políticas económicas para algunos pocos, para el gobierno de ricos para ricos que representa cabalmente y cada vez más este gobierno y el macrismo. Vamos con más datos de la realidad del INDEC. Desocupación por ciudad: Ushuaia, Río Grande, 13%. Por eso allí gana la oposición, porque las malas políticas económicas, las políticas en contra del desarrollo industrial que este gobierno ha hecho sobre Tierra del Fuego, elevaron al 13%. Partido del Gran Buenos Aires, 12,3. Rawson, Trelew, 12,3. El Gran Rosario, 11,7. Jujuy, Palpalá, Los Pagos del emperador Gerardo Morales I, 11,4 de desocupación. Gran Córdoba, 11,3. Gran La Plata, 10,8. Miren los niveles de desocupación, ¿eh? Todo esto arriba del promedio que está marcando de 10,1. Todo esto, ¿sabe dónde van después? A que estas grandes ciudades comiencen a tener nuevamente asentamientos y villas en los cordones de estas grandes ciudades. Río Gallegos, 10,7. San Nicolás, Villa Constitución, 10,7. Santa Rosa, Toay, 10,6. Gran Tucumán, Tafí Viejo, 10,6. Concordia, en la provincia de Entre Ríos, 10,5. La zona pampeana, 10,2. Y mire cómo ha crecido para que el gobierno sea noticia, porque después naturalizan todo. Mire, la cifra más alta, 2003, en el peor momento de la crisis política, económica y social, 20,4. A partir del gobierno de Néstor Kirchner, mire cómo baja, mire cómo baja. Gobierno de Cristina Kirchner, 2015, 7,1. 2014, 7,1. 2015, la peor herencia, recibe Mauricio Macri una desocupación del 7,1. Y a partir de su gobierno, mire cómo empieza a subir. 9,3 en el 2016, baja levemente una décima, 9,2 en el 2017, 9,1 2018 y 10,1 después de la peor crisis de estos últimos años que tiene la economía. Vuelve a los 2 dígitos como no ocurría desde hace 15 años en la Argentina. Y la actividad económica se vuelve a derrumbar. El PBI cayó 5,8, importaciones 24,6, caída del consumo privado 10,5, caída de la inversión
lluvia de inversiones nos prometían. Caída de la inversión, 24,6. Y ahí tenemos, por sectores, comercio mayorista y minorista, 12,6 se cae, la industria, 10,8, la intermediación financiera, 10,3, la construcción, 6,8, transporte y comunicaciones, 4, electricidad, gas y agua, 5,2%. Un verdadero derrumbe económico en todos los sentidos. Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y vos sabés que estabas repasando por ciudades los niveles de desempleo y lo que claramente te marca es que la desocupación creció mucho más en aquellas poblaciones, en aquellos centros urbanos donde había tejido industrial pyme. Claro. Ese tejido industrial que se fue desarmando, que se fue cerrando, que se fue rompiendo, y eso es lo que fue disparando la desocupación en esos grandes centros urbanos. Por citar algunos, el Rosario, el de Córdoba. Villa Constitución, Claro. Incluso... Córdoba, Córdoba. Gran Córdoba, fíjate vos también. Exactamente, sí. Donde había Río Grande y Ushuaia, sí, las ciudades donde había actividad industrial y se destruyó, ahí es donde crece el desempleo. Y una particularidad en el último año, porque vos mostraste lo que era la curva de desempleo en el primer trimestre. El gobierno lo recibió con 5,7 de desempleo, porque 7,1 era en el primer trimestre de 2015. Pero hay una particularidad, en este último año se crearon más decir, empleos... pará, Fernando, porque es importante el dato que vos estás dando. En el 2015 Macri recibe un desempleo del 5,1. 5,7%. 5,7, bueno, 5,7%. es decir que durante 3 años ha duplicado Mauricio Macri el desempleo en la Argentina. Exacto, nosotros para seguir la regla tomamos el primer trimestre de cada año, así no nos vienen a correr con que estamos tergiversando números, no. Midas como lo midas, creció el desempleo en Argentina durante el periodo de Macri. Y en este último año con una particularidad. Perdón, ¿quién lo puede negar? 10,1 lo da el INDEC. ¿Quién puede negar esto? Dante Sica, que ve brotes verdes y resurgir de la economía, no sé, en su escritorio. ¿Quién puede negar el 10,1? ¿No? ¿Y Sí. quién puede negar los casi 2 millones de desempleos que tiene la Argentina? Sí, con una particularidad, en el último año, el empleo que se creó, porque se crea, siempre se destruye y se crea, pero el empleo que se creó fue en negro y no asalariado, y se destruyó todo el empleo asalariado. Cuando vos ves qué trabajo hay, qué trabajo se perdió el trabajo de calidad y se generó trabajo de muy baja calidad. Y ahí, obviamente, durante un año creció la población argentina, pero además mucha más gente buscó trabajo en este primer trimestre que el año pasado, porque los ingresos de la familia ya no alcanzan. Con la caída del poder adquisitivo del salario, forzó a miembros de la familia a salir a buscar trabajo y aquel que lo tenía a buscar más trabajo porque los ingresos no le alcanza. Así que se dieron los dos efectos. Hay menos trabajo y además hay más gente que necesita trabajar porque los ingresos que tienen no les alcanzan a la familia, a los núcleos familiares, ¿eh? No es solo el jefe de familia, el conjunto de la familia es el que sale a buscar trabajo para aportar a la casa y poder llegar a fin de mes y no lo logran, Gustavo. Bien, Fernando, ahora vamos a continuar. Esta noche enseguida nos va a estar acompañando, porque como yo les digo todos los días, estos son los temas que hay que debatir y que el gobierno no quiere debatir, que el gobierno tapa y que el periodismo oficialista tapa. Estos son los temas de presente y de futuro que hay que debatir y que hay que empezar a tratar para superar a Macri, para superar estos 3 años y medio de derrumbe económico, de decadencia económica. Va a estar enseguida con nosotros
está saliendo de esta larga crisis en la cual estamos. Contundente Roberto Labaña. ¿Quién puede discutir a Roberto Labaña en economía? Contundente, indicando la realidad no está mostrando lo que el gobierno dice, que se está superando la crisis. Bien, vamos a la política. Ayer te adelantábamos cómo se van confirmando las listas. Hoy, nuevos nombres que se confirman a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires. Se van completando los casilleros para los distintos puestos. Frente de Todos, la boleta que va a llevar en la Ciudad de Buenos Aires, hasta ahora falta completar. Alberto Fernández, candidato a presidente. Cristina Fernández de Kirchner, a vicepresidente. Matías Lamens, finalmente será el candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente de Todos. Una figura que desde la presidencia de San Lorenzo se mete ya en la política de lleno, será candidato a jefe de gobierno. Falta determinar quién será la mujer que lo acompañe como compañera de fórmula. Falta aquí la casilla de diputados nacionales. Todo parece indicar que va a ser encabezada por Fernando Pino Solanas, como parte del acuerdo político logrado en el Frente de Todos con distintos partidos políticos. Y candidato a senador nacional, Mariano Recalde. Frente de Todos con las primeras definiciones. Vamos con el oficialismo. Bueno, hoy fue la foto que a través de las redes sociales mostró Alberto Fernández. Compartieron un desayuno con Matías Lamens, donde Matías Lamens le confirmó que acepta ser jefe de gobierno porteño. Se abre también el espacio en la Ciudad de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, la fórmula presidencial, Macri Pichetto, como jefe y vicejefe, repite la fórmula, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, va por la reelección, Diego Santilli, vicejefe de gobierno, falta definir la lista de diputados y confirmado Martín Lustó como candidato a senador nacional. Finalmente Martín Lustó, luego de muchas ambigüedades, de decir que no participa en Cambiemos, que no era de Cambiemos, que se iba, que se venía, bueno, terminó con las ambigüedades Martín Lustó y será candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Y Miguel Pichetto, la estrella del gobierno, candidato a vicepresidente, criticó al socialismo santafesino y a Roberto Labaña por la derrota del socialismo en Santa Fe. Esto decía. Creo que ha habido un fuerte debilitamiento de la tercera opción de Alternativa Federal. La derrota en Santa Fe me parece que debilita fuertemente la candidatura de Roberto Labaña en la fórmula que todavía no está confirmada con Urtubey. Este es un escenario nuevo. Los acontecimientos en política hay que analizarlos permanentemente y hay que dar una lectura adecuada. La base de Santa Fe y la derrota del socialismo es un hecho que debilita la tercera opción y afianza fuertemente la polarización en la Argentina. Respondió a estas críticas el actual gobernador de Santa Fe, diputado nacional electo Miguel Lifchich, que esto le decía Pichetto. Mucho más duro ha sido el golpe para Cambiemos, que salió tercero en Santa Fe y salió tercero, cuarto en casi todas las provincias argentinas. Obviamente que nos hubiera gustado ganar, perdimos por poco margen, pero aún así 36% de los votos no es poca cosa para apoyar la candidatura de Roberto Labaña desde la provincia de Santa Fe. Muy bien, allí estaba el socialista Miguel Lifchich, que hoy compartieron y ya ratificaron la alianza con Roberto Labaña. Irina Hauser, finalmente la Corte tomó en serio el Festival de Escuchas Ilegales y le sale a poner un corte a las escuchas. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Sacó una acordada la Corte Suprema, sorprendente en sus términos, porque viene a poner por lo menos un criterio sobre la mesa y algunos límites
en relación a cómo se deben hacer las escuchas telefónicas. Si uno mira en líneas generales el contenido de la acordada, no es que está trayendo una nueva reglamentación. En general se basa en normas que están vigentes, pero es un mensaje que uno puede leer hacia los jueces, por lo menos hacia los jueces federales con toda seguridad, en el contexto en que plantea preocupación por las filtraciones de escuchas que hemos conocido, de las que hemos hablado acá, las más recientes vinculadas a personas que están detenidas en el penal de Ezeiza y que han sido utilizadas para hacer una especie de contraofensiva contra la causa de Ramos Padilla sobre espionaje ilegal, y otras anteriores que fueron las filtraciones de escuchas que afectaron en su momento a Oscar Parril y a Cristina Fernández de Kirchner. Así que después de 3 años, desde que la Corte se hizo cargo de este sistema de escuchas telefónicas, es que pone de relieve algunos conceptos que son importantes para que por lo menos reglen el comportamiento de los jueces al momento de pedir escuchas. Quizá te diría que 2 de los puntos que son más novedosos, sí, en relación a lo que dispone la Corte, que además lo hizo por unanimidad, hay que decirlo, los 5 jueces de la Corte firmaron esta decisión, es que por un lado le pide al Consejo de la Magistratura que evalúe cómo han actuado hasta ahora los jueces. ¿Han sido restrictivos, como debe ser, en el uso de las escuchas telefónicas, o las han pedido de manera indiscriminada y sin criterio, en forma genérica? Por otro lado, le pide a la Comisión Bicameral del Congreso, que se supone que es la que debe monitorear, además, al sistema de inteligencia en general y a la DAJUDECO en particular, que es el órgano de la Corte que hace las escuchas, le pide que haga también una evaluación, en este caso sobre si la AFI se ha extralimitado respecto de lo que le pide cada juez. Bien, vamos a ir repasando, Irina, juntos los principales puntos, el límite y las advertencias que la Corte hace a jueces y periodistas sobre el Festival de Escuchas utilizados en la campaña sucia, obviamente. Consideran que esta Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial de la Nación y como supremo custodio y último garante del goce de las garantías individuales, sigue con preocupación los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la captación de comunicaciones cuya interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso. Esto es algo básico. Sí, que recuerda una lo orden obvio. Judicial, Claro. es como recordar lo Sí. obvio, pero parece que lo tiene que recordar. Bueno, recuerda lo obvio. A ver, yo digo, es un tirón de oreja de la Corte a los jueces y fiscales, que en muchos casos son los que dan a conocer estas escuchas también, ¿no? Y de alguna manera lo deja entrever, efectivamente, Sí. la Corte. La obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial, la elaboración de registros meramente preventivos, la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito. Esto mucho se ve en el D'Alessio Gate. Y esto es muy actual, efectivamente. Claro. Esto podría retratar lo que está Exacto. sucediendo. Y lo que dice, además, no salgan de excursión de pesca. Claro, no salgan de pesca, exacto. No solo deben ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública. Atención esto, Esto también para los medios, para los dueños de los medios que autorizan las escuchas ilegales. Dice la Corte, ustedes deben merecer el máximo repudio social. Constituyen un atentado a la confianza pública, a la responsabilidad de los dueños de medios que le permiten campañas sucias a operadores periodistas con escuchas ilegales. ¿Qué más? Retoma lo que Irina Hauser contó aquí, que el relator especial sobre el derecho a la privacidad del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su declaración
del 19 de mayo del 2019, al concluir su visita oficial al país, manifestó que debería introducirse un sistema que se ajuste a las mejores prácticas internacionales, en virtud del cual los investigadores no reciban todo el contenido de las líneas interceptadas, sino solo las partes pertinentes para las investigaciones, y las transcripciones deberían ser realizadas estrictamente por funcionarios que no formen parte de los equipos de investigación. Esto debería ser así siempre y los jueces lo saben, y además algunas fuerzas de seguridad, cuando funcionan como auxiliares de la justicia, directamente hacen ese recorte. Acá lo que ha sucedido es que la Agencia Federal de Inteligencia, en los casos conocidos, no lo hizo y se entregó todo el material en crudo, digamos. Bueno, y acá viene lo que ya está, porque digo, como bien decías vos, Irina, la Corte dice lo obvio, recuerdas normas que están vigentes a jueces que participan de este festival, y le dice, por ello, ante la situación descrita y para abordar esta problemática, se torna necesario enfatizar los principios rectores que se derivan del bloque de constitucionalidad federal y de la normativa dictada en consecuencia, así como también establecer cursos de acción concretos para guiar la actividad referida, cuyo grado de cumplimiento deberá ser analizado y ponderado al momento de fallar las causas que se planteen ante los estrados judiciales, para dilucidar la responsabilidad de los distintos sujetos intervinientes. Acá la Corte está dando una especie de llamado de atención por anticipado, y como la Corte no hace una denuncia y no está planteando una denuncia penal, ni se presentan las causas que están en Comodoro Pi, está diciendo lo que deberían hacer los jueces con estas denuncias. Hay muchísimas causas donde aparecen estas últimas escuchas, la última tanda, estas que tiene que ver con la causa de Dolores. Ahora, acá dice Irina, ¿no?, que todo esto, si se viola, está previsto las sanciones, según el caso, en el Código Penal y en la ley 25.520, ¿qué ley es? La de inteligencia. Claro, bueno. Lo que sucede ahí es que te queda la pregunta. Por ejemplo, Bonadío, que tiene la denuncia de Carrió para implicar a los exfuncionarios y destruir la causa de Dolores, y a la vez tiene que investigar el origen de las escuchas. ¿Qué va a hacer Bonadío con esta advertencia? ¿O qué debería hacer? Porque la Corte es un poco sinuosa en ese punto, ¿no? Lo deja abierto. Es una advertencia, pero ¿qué hace Bonadío? ¿Qué hacen quienes tienen que investigar el origen de estas escuchas utilizadas y que se supone que violaron la privacidad? Y bueno, pero además son escuchas ilegales, porque ya lo dijo el juez de Loma de Zamora, que él había ordenado la destrucción de las escuchas y que no sabe cómo se filtraron. Así que supongo que el juez Bonadío nada va a poder hacer en base a escuchas que cuando le llegaron a él ya estarían destruidas, ¿no? Y bueno, eso habrá que ver, porque bueno, supuestamente Bonadío estaba avanzando con esa causa. Y bueno, habrá que ver si la Corte ahí también mete mano. Claro. Debería meter mano la Corte, ¿no? Excepcionalidad y proporcionalidad. La interceptación de comunicaciones es una medida judicial de investigación excepcional. Será ordenada con criterio restrictivo, atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento y resolución del delito. En algunas también, bienvenido sea, porque Irina, la Corte me parece que admite que se le fue de la mano y que ahora está dispuesta a retomar lo que nunca debería haber abandonado, que es el control sobre la oficina que depende de las escuchas, ¿no? La Corte lo reconoce, lo blanquea de alguna manera y a la vez respalda a su oficina. Cuando uno lee entre líneas esta acordada, te das cuenta que otra vez, tal como había dicho el segundo director de la Oficina de Escuchas, le tiran la responsabilidad a la Agencia Federal de Inteligencia y a los jueces. Pero la Dajudeco incluso te dice que el relator de Naciones Unidas habló bien de la Oficina de Escuchas de la Corte. Entonces, bueno, también un poco de autocrítica no viene mal. No, así es. Bienvenida sea, y sobre todo que jueces y medios de comunicación sepan que están actuando en la ilegalidad. Bueno, hoy justamente el doctor Juan Ramos Padilla, que está defendiendo, ayer lo contábamos, a su hijo, al doctor Alejo Ramos Padilla, esta mañana hablábamos con él en Mañana Silvestre en Radio 10, y se refería a la vergüenza de las escuchas ilegales, de las presiones y de las amenazas, y esto decía. La disputa es entre Ramos Padilla y el presidente. El presidente no es que no le da cosas, utiliza el Poder Ejecutivo para perseguir a un juez. Y utiliza
los servicios de inteligencia, el Ministerio de Justicia, los que se sirven, como la diputada Carrió Oliveto, de los servicios de inteligencia. Una de ellas hasta pidió un ataúd para Ramos Padilla. La utilización de las escuchas, ahora dicen que hay 2.000 escuchas que van a ser utilizadas en la campaña. No hay que olvidarse que el presidente dijo también las que ha hecho en tono amenazante, ¿no? En tono amenazante. Es una amenaza de que ahora hizo una, que seguramente después podrá iniciar otra. Y así un juez no puede estar tranquilo, si todos los días tiene que estar contestándole al Consejo de la Magistratura. Lo único que hace es molestar en una causa que obviamente le incomoda. Entonces manda amenazas indirectas. La verdad que uno tiene que estar atento porque son capaces de hacer cualquier cosa. Son capaces de hacer cualquier cosa, decía el doctor Juan Ramos Padilla. Y el abogado, el doctor Daniel Germanos, que viene denunciando también cómo han escuchado ilegalmente a Pablo y a Hugo Moyano en esa cruzada ordenada por Macri para meterlos presos, que finalmente no pudo porque un juez como el doctor Carzoglio se paró y evitó eso, decía lo siguiente. Primero debo decir que me alegra que se eche un mínimo de luz y de oxígeno sobre la contaminada interpretación de algunos jueces. Pero si yo dijera que este fallo es un fallo creador de doctrina, estaría disculpando a los que han hecho un uso ilegal de las escuchas, ya sea jueces, algunos fiscales y muchísimos periodistas, porque no se trata de una nueva doctrina. Esto era el derecho establecido, esto ha venido a refrescar la memoria para aquellos que se hicieron los distraídos, pero los jueces que emplearon escuchas que no correspondían a una causa determinada y los fiscales que repartieron en los despachos de las producciones de algunos programas las escuchas, ya sean legales o ilegales, sabían que cometían un delito, sabían que estaban actuando en contra de derechos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que este fallo... Bueno, allí estaba también el doctor Daniel Germano, Vamos a seguir con este tema, que lo venimos marcando aquí en este programa desde hace mucho tiempo, este festival de escuchas ilegales, usados por el gobierno y los medios oficialistas como parte de la campaña sucia que ya ha empezado a desplegar. Y bueno, bienvenidos, reiteramos, las advertencias, los puntos que la Corte está diciendo y sobre todo diciendo, muchachos, tengan cuidado porque están actuando en la ilegalidad. Y finalmente hoy el senador Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri, renunció, como debía ser, al Consejo de la Magistratura, un puesto que el gobierno quería mantener, pero pudo más las normas. Me dijo a usted a los efectos de presentar por medio de la presente y a partir del día de la fecha mi renuncia al cargo de consejero de este Consejo de la Magistratura. Sin otro particular, lo saluda muy atentamente Miguel Pichetto, consejero. Ayer, Pichetto había sido recusado en duros términos por el doctor Juan Ramos Padilla en la defensa que hace de su hijo el juez federal Alejo Ramos Padilla, como usted sabe, atacado por Macri y por el fiscal Stornelli, que lo quieren ver fuera de la causa del D'Alessio Gay, preocupado como está el poder político, mediático y judicial por el avance. Pichetto se retira. Vamos a estar conversando enseguida con el senador Marcelo Fuentes para saber quién ocupará el lugar de Pichetto. Se supone que el senador suplente País va a ocupar a partir de la semana que viene este cargo. Bien. Juana Morín, novedades en torno al asesinato de la joven por el gatillo fácil de la policía santiagueña. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Sí, tal como decíamos ayer, un caso que vamos a seguir obviamente cubriendo hasta las últimas consecuencias. Hoy se produjo lamentablemente el velorio de Silvia Maldonado, la chica de 17 años que falleció en medio de una feroz represión por parte de la policía santiagueña. Murió de un disparo en la frente con su beba de 1 año en brazos. Hoy se dictó la prisión preventiva para los 8 policías arrestados el domingo. Están imputados por homicidio agravado.
los 8 policías, todavía del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que muchas veces bajan esta línea de mano dura, de represión, de poner siempre el ojo en la víctima y no en el victimario. No han dicho absolutamente nada, no se han comunicado aún con la familia. La propia hermana de Silvio Maldonado dijo que el policía Abraham, José Abraham, le dijo: acordate de mi cara, yo soy el que le dio el cuetazo a tu hermana. Bueno, ese policía habló, declaró y aparentemente se quebró, confesó el crimen. Y fíjate, Gato, lo que dijo. Dijo textualmente: me mandé una cagada, disparé con la intención de amedrentar y se escapó el tiro. Esto es lo que habría declarado Abraham. Se arrepienten tardíamente. Hay que decir que hay una joven asesinada por esa cagada que se mandó este policía. Recordemos estas imágenes de ayer que fueron tremendas, terrible, ¿no? Escuchen los balazos en el medio de la noche. Miren. Juan, está actuando ya fuertemente el fiscal allí y han ordenado la inmediata detención de estos policías que ahora deberán pagar, ¿no? Pero como bien decís vos y lo decíamos ayer, advertencia para la bolsonarización que pretende Patricia Bullrich en la Argentina. Estas cosas en la Argentina no son toleradas. No son toleradas. Siempre la sociedad le pone límites a esta mano dura, que en algún momento muchos sectores, viste, les encanta la mano dura, hasta que pasa lo que pasa. Porque nadie está libre del gatillo fácil. Y nadie se hace cargo cuando pasa. No, nadie se hace cargo. No, y además destacar que no son hechos aislados. Digo, el caso de Facundo Ferreira, de 11 años en Tucumán, no es responsabilidad de la policía tucumana. Digamos, hay una clara bajada de línea a nivel nacional y cada uno de los hechos que se vienen desencadenando tiene este tipo de desenlace y siempre esa la responsabilidad es de la policía provincial. Bueno, alguien le baja línea a esa policía provincial para que actúe. Si uno ve a la ministra de Seguridad en los medios de comunicación diciendo que los jueces necesitarán pruebas, pero que ella no, que siempre se va a poner a defender a la fuerza de seguridad en este tipo de episodios, si ve que las pericias que les encargan a la fuerza siempre dan en favor de los policías implicados que la propia ministra defiende, bueno, no son sumatoria de casualidades. Hay claramente una bajada de línea y alguien algún día se va a tener que hacer cargo de todas estas vidas que estamos perdiendo, insisto. Hay gente inocente que está muriendo semana a semana en distintos puntos del país por la campaña electoral del gobierno porque saben que le suma votos desde este discurso demagógico de mano dura, de gatillo fácil. ¿Y quién se hace cargo hoy de la vida de Silvia Maldonado y de sus hijas de 2 y de 1 mes? Bueno, en algunos casos recordemos cómo fue la justicia de Río Negro que le advirtió duramente en el fallo a la ministra Patricia Bullrich. Ha sido denunciada penalmente después del asesinato de Rafael Nahuel por parte de la prefectura. Así que tendrá que también en algún momento rendir cuenta ante la justicia, ¿no? Así es, seguiremos atentos a este caso, obviamente, Gato, para que haya justicia, desde luego, por Silvia Maldonado, adolescente de 17 años que murió de un tiro en la frente por parte de la policía. Bueno, estamos en este día donde después de 15 años el desempleo vuelve a trepar a 2 dígitos en la Argentina. 10,1 ha sido el desempleo, casi 2 millones de desocupados, casi 2 millones más de subocupados. Cifras tremendas porque son personas de carne y hueso. Aumenta la pobreza, la malalimentación, la indigencia, con la falta de empleo, lo esencial del ser humano, lo ha producido este gobierno. Y nos acompaña Nicolás Trota. Bueno, buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, él, ustedes saben, ha venido ya muchas veces aquí, pero ahora tiene la responsabilidad de formar parte de los equipos técnicos del candidato presidencial Alberto Fernández, que han redactado la plataforma, que ahora vamos a empezar, pero quiero una primera línea de análisis y de reflexión, porque justamente anoche lo destacábamos, una de las cosas que dice la plataforma es devolverle la categoría de ministerio al Ministerio de Trabajo, ¿no? Que ya pareciera que no, pero es mucho. No, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, claro. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Creo que ahí está en parte lo que debe ser la redefinición de un rol activo, inteligente del Estado para enfrentar la emergencia que vos estás describiendo, la emergencia alimentaria que hoy tiene la Argentina, el crecimiento explosivo de la pobreza. Que la mitad de nuestros niños, niñas y adolescentes estén debajo de la línea de pobreza es imperdonable y necesita, ¿no?, un nuevo gobierno no solo que ataque la pobreza, sino que se anime también a enfrentar
los grandes desafíos que tiene nuestra sociedad de cara al mediano y largo plazo. ¿Cuál es el primer análisis, Nico? Sé que venís de estar reunido con Alberto Fernández. ¿Cuál es el primer análisis que realizan sobre estos datos de vuelta de aumento de desempleo en la Argentina? Cifras que hace 15 años no se veían. Mira, nosotros desde la universidad proyectamos que este año la desocupación va a superar el 12%. Creo que el gobierno está cosechando lo que viene sembrando desde un primer momento. El resultado a las políticas económicas que se vienen aplicando van a ser mayor desempleo, desocupación en un contexto inflacionario tan dramático que estamos teniendo, ¿no? Un 57% de inflación interanual. Me parece que ahí tiene que haber un abordaje para proteger el empleo, para lograr también volver a jerarquizar los procesos de negociación colectiva para que se recupere el salario. Si nosotros no logramos que se recupere el salario, es imposible imaginar salir de este laberinto en el que estamos. Vamos a ir y vamos comentando, ¿no? Preparamos alguna síntesis de esta plataforma de gobierno de la fórmula Fernández-Fernández. A ver, justamente el plan para salir de la crisis: recuperar mercado interno, generar dólares a través del aparato productivo, eje en vaca muerta, renegociar deuda, recuperar el valor de la moneda, convocar a una mesa de concertación de precio y salario, sustentar el equilibrio fiscal en el crecimiento. Pues, Nico, cuando uno lee ahí o cuando uno ve lo de renegociar la deuda, ¿se asustan? Yo creo que no hay que asustarse. Yo creo que lo más importante que tiene esta plataforma, primero, es que es el inicio de lo que deben ser la búsqueda de soluciones que hoy demanda la Argentina. Digo, esto no es una propuesta cerrada, es una propuesta en construcción. Nosotros creemos que es fundamental lograr en la estructura de lo que debe ser un futuro gobierno un nuevo contrato social que permita asumir los enormes desafíos que tiene la sociedad de la mano del sector del trabajo, el sector de la producción, el sector del capital, los movimientos sociales, el compromiso de las universidades nacionales. Nosotros remarcamos siempre que las soluciones a los problemas estructurales que tiene la Argentina están en nuestras universidades. Venimos dialogando con muchos rectores de universidades nacionales para lograr el compromiso de sus investigadores, docentes, en la búsqueda de estos nuevos caminos que hoy la Argentina tiene. Creemos fundamentalmente que hay que recuperar la esperanza y que en este proceso político tenemos que construir eso. A ver, sigamos y vamos sumando, y Fernando también, en opinión. El plan para recuperar empleo, justamente, convertir la Secretaría de Trabajo en ministerio, proteger los saberes en un contexto de alta inflación, sumado a lo que decía anteriormente, este acuerdo social o este pacto social que hay que hacer, ¿no? No, en el marco también de algo que creemos que es fundamental es redefinir el federalismo. Digo, tenemos que también tener una política de construcción que permita el desarrollo de nuestras regiones. Digo, hay sectores de las economías regionales que son muy competitivos, hoy lo dialogamos en profundidad, obviamente la región pampeana, todo lo que es la producción, por ejemplo, de limón y del vino, que son competitivos a nivel internacional, pero tenemos que lograr también redefinir el perfil productivo de cada región argentina, porque la extensión de nuestro territorio, que es un beneficio de nuestra historia, lo tenemos que poner en valor de cara a la agenda futura. O sea, es que hoy el gobierno dejó trascender de que va a eliminar los precios mínimos de referencia para pagar impuestos de importación. Eso se supone que va a atentar contra toda la producción nacional. Me imagino que va en contra de lo que estás planteando, como fijar el federalismo y desarrollar el entramado productivo. Bueno, yo creo, y lo tienen que hablar el equipo de economistas que están acompañando la fórmula, pero un concepto básico en este mundo que estamos transitando, donde vemos inclusive que los países centrales están teniendo una política de fuerte protección de su mercado interno, nosotros no podemos regalar nuestro mercado interno. Tenemos que proteger los sectores estratégicos de nuestra economía que generan empleo. Sin empleo no hay desarrollo, sin empleo no hay equidad. Y hoy estamos viendo el desempleo más alto en los últimos 13 años responde a las malas políticas de este gobierno. Sigamos a ver con la plataforma electoral de Alberto Fernández, te la estamos presentando en exclusiva. Esto es lo que hay que debatir, esto es lo que hay que saber. Presente y futuro de la Argentina. Plan para el desarrollo social, declarar la emergencia alimentaria y aumentar presupuesto para comedores. Eliminar el IVA de la canasta básica. Ahora esto te lo voy a preguntar porque esto me parece fundamental. Promover una ley de derecho al primer empleo. Lograr que los beneficiarios de planes sociales se reintegren al mercado laboral. Bueno, son 4 puntos, me parece, fundamentales de este programa. Pero eliminar el IVA de la canasta básica, esto me parece que es muy importante, ¿no? Bueno, es que el derecho a la alimentación en un país que produce alimentos para casi 500 millones de personas tiene que estar garantizado en la Argentina. Es imposible
que en pleno siglo XXI estemos discutiendo lo obvio. Digo, cómo ha crecido la indigencia, familias argentinas que con su ingreso no pueden garantizar la alimentación de su núcleo familiar. Incluso en este contexto de crisis, ni siquiera la asignación universal es suficiente para cubrir los costos de los alimentos que han estado por sobre la media de la inflación en el último año. Estamos hablando de 1 litro de leche, que la gente no tiene acceso a 1 litro de leche en el país de las vacas, ¿no? Se duplicó el precio en un año, hay que Que recordar. se duplicó el precio en un año de la leche. Siempre presente, como decías, que la inflación de alimentos fue 10 puntos más que la inflación general, ¿no? Digo, bueno, eso es lo que necesita un abordaje para nosotros fundamental en la emergencia, ¿no? Esto lo trabajamos mucho con Daniel Arroyo, con las distintas movimientos sociales que están acompañando a la fórmula, que son quienes conocen realmente en detalle la necesidad en los distintos puntos de nuestro país. Y eso debe ser un abordaje sustantivo inmediato. Digo, la emergencia alimentaria, que hay una ley que nunca se ha puesto en funcionamiento, es también lo que confirma que hay un gobierno insensible frente a la necesidad de la sociedad argentina del presente. Totalmente. Sigamos, a ver. El plan para los jubilados, otro punto importante. Recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Crear el Fondo de Protección del Futuro. Promover el plan de inclusión previsional argentino. Brindar plena cobertura al medicamento PAMI. Crear la ANSES Mujeres. Bueno, esto digo, puede sonar muy lindo, ¿cómo se hace? No, primero creo que es un punto central. Primero, que esto ya lo venía haciendo el gobierno de la expresidenta y este gobierno se ha encargado de esto de, por ejemplo, los medicamentos del PAMI. Bueno, que antes había una canasta de 10 medicamentos. Y la jubilación de las mujeres. Y la jubilación de las mujeres. Sí, bueno, yo creo que acá lo que se plantea es poner en la centralidad a lo que debe ser todo el accionar de la coordinación de las políticas de la tercera edad y de todo lo que es los jubilados en Argentina, que han sido muy descuidados por este gobierno, no solo lo que ha sido la pérdida de la capacidad de compra de las jubilaciones, sino también la reducción de las prestaciones que presta el PAMI, vinculado entre otras cuestiones a medicamentos, con los aumentos que también han estado por sobre la inflación. Esto demanda un concepto básico que hace falta y que lo tienen las economías más desarrolladas. Estados presentes que regulan los desequilibrios que se producen en el mercado. Bueno, eso es fundamental, recuperar un Estado presente que este gobierno se ha olvidado hasta de controlar y no puede controlar 10 productos de precios cuidados, precios esenciales. Se ha retirado en todo. Pero si los medicamentos no son un derecho humano, ¿qué lo es? No, bueno. ¿No? En un país con la tradición de un sistema de salud como tiene la Argentina. Esas son las cosas que implican confirmar los enormes retrocesos que transita nuestra sociedad en los últimos 3 años, que volvemos a discutir lo obvio. Ahora, Nicolás, volvemos un poco también a lo que te preguntaba al inicio, porque digo, esto se necesita presupuesto, se necesitan fondos en un país que va a estar súper endeudado con una herencia más que pesada que deja Macri. Esto también formará parte de la renegociación, porque digo, el año que viene hay que pagar mucho de deuda externa, de intereses al fondo, para tener más guita para promover internamente y no tanto que se vaya afuera. Lo único que es comparable al mal presente que nos ha impuesto este gobierno son los condicionantes que tenemos de cara al futuro, ¿no? Más de 160.000 millones de dólares para los próximos 4 años y una deuda que no tuvo ningún impacto positivo, porque no es una deuda que tomó la Argentina para el desarrollo de nuestra economía, sino para sostener la fuga de capitales y el negocio especulativo. Ahí el gran desafío es la enorme legitimidad que va a tener un futuro gobierno, y vuelvo al comienzo, un contrato social. Digo, buscar los nuevos caminos no alcanza con un presidente, con una fórmula, con una fuerza política. Es tiempo que superemos antinomias innecesarias, que busquemos entre las distintas expresiones sociales, políticas de toda la Argentina, las nuevas respuestas que demandan hoy la Argentina. Vamos a otros puntos de la plataforma que te estamos presentando en exclusiva del Frente de Todo. El plan para la justicia, garantizar recursos suficientes para su actividad, libre de condicionamiento, acatar procesos transparentes de selección de jueces para garantizar su independencia, recomponer el vínculo entre pueblo y justicia. No se habla en la plataforma del Frente de Todos de eliminación del sistema de justicia, como falsamente dicen algunos sectores del periodismo oficialista como campaña sucia, ¿no? Bueno, es que si alguien quiere
pensar o quiere analizar cuál es la propuesta, en la plataforma está la base. Claro. Digo, lo ha dicho Alberto Fernández, digo, que tiene más de 30 años como titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Digo, claramente hay una mirada sobre ciertas cuestiones que hay que mejorar el funcionamiento de la justicia, como que hay que mejorar en todos los poderes del Estado, pero no está la mirada que muchos tratan de reproducir de cuestiones que no son verdaderas. Y vamos a otro de los puntos que hemos destacado. El plan de seguridad, reestructurar el ministerio para garantizar políticas públicas democráticas y protectores de los derechos humanos, crear el Observatorio de Seguridad Pública con autarquía técnica y financiera, modernizar la policía, crear un programa federal de protección integral de las mujeres. Vos sabés, Gustavo, que vos recién hacías mención al presupuesto que se necesita para llevar adelante las propuestas. Y muchas de estas propuestas no se trata de presupuesto, se trata de acción. Se trata de reorientar lo que tiene el gobierno para hacer. Se trata de poner el gobierno en función de un proyecto distinto al que está ahora. No, y en los temas de seguridad yo creo que Juan ha sido muy claro en lo que vemos también, que es estas policías bravas que se reproducen en distintos puntos del país, y ahí la responsabilidad además de la fuerza de seguridad es de la conducción política. Digo, lo que ha pasado en la Patagonia Argentina, lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, claro, con la muerte, creo que nos ha impactado a todos de 3 niños y un joven, el hecho también de lo que ha pasado ahora en Santiago del Estero, creo que debe llamar a la reflexión a toda la dirigencia política, que no podemos tener policías bravas con este mensaje de tanta violencia que emana del propio Estado Nacional. Me quedé pensando en algo, hay mucho referido a cuestión de género. Esto del ANSES de mujeres, ¿qué es? Bueno, la idea es cómo se puede articular en un sector particular de las mujeres políticas previsionales, mucho más en este momento donde el gobierno ha tenido una política de intentar suspender el acceso al derecho a la jubilación de muchas amas de casa. Entonces me parece que ahí tiene que haber una política sectorial, que es lo que vienen trabajando los distintos equipos técnicos. Y hoy que estamos hablando de esto, de que la Corte le ha tenido que salir a pedir a jueces y al periodismo que actúen con responsabilidad y de acuerdo a las normas vigentes de toma de las escuchas ilegales, de servicios de inteligencia, ahí está la mirada puesta también en seguir con procesos que por así quedaron del gobierno anterior, truncados, porque terminaba el gobierno, de modernización de la AFI o de redimensionamiento de los servicios de inteligencia. Yo creo que obviamente cada uno de estos temas demanda la construcción de consensos, las convocatorias de las mejores mujeres y los mejores hombres para avanzar en llevar democracia a ciertos lugares que no han llegado. Entonces yo creo que parte de lo que se está planteando, volvemos al comienzo, cómo se logra en estos meses que quedan hasta la asunción de un nuevo gobierno la construcción de los mejores equipos de gobierno, de la construcción de los mejores caminos que puedan transitarse, sin lugar a dudas, en un tema tan sensible en el presente como son los organismos de inteligencia. Pero puesto, digamos, la mira, mucho se hace hincapié en la plataforma en el tema económico, creación de empleo y mecanismos de activar el consumo interno nuevamente en la Argentina, ¿no? Y la emergencia social, que también es algo sumamente importante, Gustavo. Me parece que hoy a todos nos embarga esta sensación de tristeza colectiva frente a los indicadores. Hoy nos presentan la caída de la economía 5,8. Sí. ¿Cuántas veces escuchamos a Macri, a Peña, a Duhovne hablar que lo peor ya pasó? Dante Sica lo dijo esta semana. La vergüenza, dijo Dante Sica, bueno, así como cierran empresas, abren empresas. ¿Cuántas empresas nuevas han abierto? El otro día estaba con un intendente del Partido de la Costa que me estaba contando ellos que tienen 85.000 habitantes. 6.500 viandas están entregando sábado y domingo en sectores medios que van a buscar la vianda porque quieren comer en su casa. Digo, el empobrecimiento general que hoy transita la sociedad argentina, digo, merece que la dirigencia política construya los consensos necesarios y plantee las soluciones inmediatas que debe tener un futuro gobierno. Bien, gracias Nicolás Trota. Muchas gracias. Vamos a ir ampliando obviamente, pero es interesante ya tener, que reitero todos los días, puedo pecar de reiterativo, pero esto es lo que hay que empezar a debatir, presente y futuro, no engancharse con la agenda que tiene el gobierno de esconder lo que no quiere debatir, que es la situación económica, los números de la realidad y de este empobrecimiento y desempleo que hoy muestran
que ha crecido en el gobierno de Macri. Gracias, gracias. No, gracias a vos.